El Cartel de Medellín fue una de las organizaciones criminales más poderosas del siglo pasado. Su alcance fue tan grande que llegó a controlar cerca del 80% de la cocaína que circulaba en los Estados Unidos. En este vídeo te hablaré sobre el cartel y las personas que lo conformaron. El término cartel se utiliza para designar a la organización delictiva dedicada al tráfico de cocaína, cuyo nombre proviene del lugar donde fue creada, la ciudad de Medellín. Se trató de una red altamente organizada de proveedores de droga y contrabandistas que operó en Colombia, Bolivia, Perú, América Central, Estados Unidos e incluso Europa, principalmente durante las décadas de 1970 y 1980. El cartel comenzó a consolidarse a mediados de 1976, cuando pequeños traficantes que traían base de coca desde Perú y la procesaban en Medellín empezaron a asociarse para crear una empresa ilegal que creció de manera exponencial tanto en lo económico como en lo militar. La producción se realizaba en las selvas de departamentos como Caquetá y Meta, en campamentos como Tranquilandia. Desde pistas clandestinas, la droga era transportada a distintos puntos de embarque en Colombia y luego enviada en pequeñas avionetas que volaban a muy baja altura sobre el mar hacia las costas de Bermudas, Bahamas y Florida, regresando con millones de dólares en efectivo. En el punto más alto de sus operaciones, el cartel llegó a recaudar más de 60 millones de dólares diarios. El total de sus ingresos se calcula en decenas de miles de millones, e incluso posiblemente en cientos de miles de millones de dólares a lo largo de su existencia. A diferencia de otros carteles de la historia y de sus contemporáneos como el Cartel de Cali, los miembros del Cartel de Medellín tuvieron una fuerte presencia en la vida pública. Aparecían en revistas, periódicos y entrevistas televisivas. Carlos Leder era un ferviente activista del comunismo, los hermanos Ochoa participaban activamente en el mundo equino, y Pablo Escobar llegó a ser, durante un corto periodo, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia, hasta que sus actividades criminales fueron descubiertas y enfrentadas públicamente. Además, fueron precursores del paramilitarismo en Colombia, creando el grupo Muerte a Secuestradores, MAS, tras el secuestro de un familiar de los Ochoa. El cartel también se caracterizó por su violenta confrontación con el Estado colombiano, llevando a cabo atentados y asesinatos de importantes figuras políticas como Luis Carlos Galán, Carlos Mauro Hoyos y Rodrigo Lara Bonilla, entre otros. Su mayor temor era la extradición a los Estados Unidos, razón por la cual adoptaron el lema: "Es mejor una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos". Para evitarla, recurrieron a actos terroristas en las principales ciudades del país y al secuestro de miembros de las élites colombianas. Fueron muchas las personas que integraron el cartel, algunas más conocidas que otras. A continuación, te hablaré de quiénes fueron los hombres que hicieron parte de este poderoso grupo. Pablo Emilio Escobar Gaviria fue la cabeza visible del Cartel de Medellín. Aunque se le conocía como el patrón, sus socios lo llamaban simplemente Pablo, ya que no eran empleados, sino aliados. Fue uno de los principales fundadores y el más poderoso, pero también el más expuesto públicamente debido a sus aspiraciones políticas. Algunos incluso creen que aspiraba a ser presidente de la República. Se le atribuye la autoría intelectual de atentados como la bomba al edificio del DAS, el atentado al avión de Avianca y el asesinato de múltiples figuras políticas. Fue abatido el 2 de diciembre de 1993 en el tejado de una casa en Medellín, marcando un hito en la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, fue considerado el líder militar del cartel. Enfatizaba la formación de hombres altamente entrenados para la guerra. Muchos aseguran que Pablo Escobar le tenía un profundo respeto, cercano al miedo.
Gacha fue un aliado clave en los actos terroristas del cartel y se le atribuye la autoría intelectual del asesinato de Luis Carlos Galán. Fue dado de baja en 1989, en Tolú, durante una operación del bloque de búsqueda llamada Apocalipsis. Su muerte marcó uno de los primeros grandes quiebres del cartel. Carlos Leder fue el principal ideólogo antiimperialista del grupo. Aunque predicaba ideas comunistas, amasó una enorme fortuna gracias al narcotráfico. Su consumo excesivo de drogas le valió el apodo de El Loco. Escobar temía que su comportamiento afectara el negocio, por lo que decidió entregarlo a las autoridades, convirtiéndose así en el primer capo extraditado a Estados Unidos. Pasó gran parte de su vida en prisión y, ya anciano, fue liberado y regresó a su natal Alemania. Gustavo Gaviria, conocido como El León, fue el hombre más cercano a Pablo Escobar. Primo del patrón y su principal socio, era la mente financiera del cartel y un experto en rutas y números. Fue abatido por el bloque de búsqueda el 12 de agosto de 1990 en Medellín. Su muerte representó un duro golpe para Escobar, quien nunca volvió a ser el mismo tras su caída. Los hermanos Ochoa Jorge Luis, Juan David y Fabio fueron hijos de Fabio Ochoa Restrepo, reconocido ganadero y caballista. Estos tres hombres fueron pioneros y fundadores del cartel de Medellín. Siempre trabajaron codo a codo con Pablo Escobar, a quien le tenían un profundo respeto y también gran aprecio. Jorge Luis Ochoa se convirtió en el número 2 del cartel tras la muerte de Gustavo Gaviria. Logró un acuerdo de sometimiento durante el gobierno de César Gaviria, por el cual pagó apenas un par de años de cárcel y luego quedó en libertad, siendo considerado por muchos como el narcotraficante que mejor librado salió del cartel de Medellín. Juan David Ochoa también se sometió a la justicia en los años 90. Falleció en 2013 a causa de un paro cardíaco. Fabio Ochoa, el menor de los hermanos, fue el primero en entregarse, pero durante el gobierno de Andrés Pastrana fue extraditado en 2001 por incumplir los acuerdos con el Estado colombiano. Mario Henao Vallejo, conocido como Paco, era cercano a Pablo Escobar por ser su cuñado. Manejaba el tráfico y los laboratorios del cartel en el Magdalena Medio. Fue abatido el 23 de noviembre de 1989 durante una operación que pretendía capturar a Escobar. En el libro La parábola de Pablo se narra que esta muerte afectó profundamente a Pablo, algo inusual en un hombre conocido por su tempel de acero. Juan Mata Ballesteros, nacido en Honduras, fue el enlace del cartel con los mexicanos. Fue capturado y extraditado en 1988 y actualmente cumple cadena perpetua. Luis Fernando Gaviria, primo hermano de Pablo, tomó el control de las rutas internacionales tras la muerte de Gustavo Gaviria. Fue dado de baja en el operativo Apocalipsis 3 el 23 de octubre de 1990. Griselda Blanco, conocida como la Viuda Negra, fue pionera en el envío de cocaína a Estados Unidos. Cuando Pablo alcanzó mayor poder decidió no trabajar para ella. Temiendo una guerra que sabía que perdería, se trasladó a Estados Unidos, donde continuó traficando. Fue arrestada por la DEA en 1985 y condenada a 16 años de prisión. Se le atribuye la creación del sicariato en moto. Irónicamente, al regresar a Colombia tras cumplir su condena, fue asesinada por dos sicarios en motocicleta, poniendo fin a una de las figuras más temibles del AMPA colombiano. José Rafael Abello Silva, alias El Mono Abello, ocupó el 7º lugar en la jerarquía del cartel. Fue el principal narcotraficante de la región Caribe y líder del cartel de la costa. Fue extraditado en octubre de 1989, pero quedó en libertad en 2007 por prescripción de sus delitos. Gilberto Rendón Hurtado fue el número 8 del cartel y mano derecha de Gonzalo Rodríguez Gacha. Murió junto a su jefe en la operación que dio de baja a El Mexicano. Fernando Galeano, alias El Negro,
se encargó de los negocios y las rutas del cartel tras la entrega de Escobar en 1991. Fue una pieza clave durante la reclusión de Pablo, pero posteriormente fue asesinado por orden del propio Escobar en la catedral, acusado de traición. Los hermanos Moncada, junto a Galeano, manejaron los negocios del cartel mientras Pablo estaba recluido. Compartieron el mismo destino, fueron ejecutados en la catedral por órdenes de Escobar. Este hecho marcó el principio del fin, pues generó aún más enemigos y destruyó la confianza de quienes todavía lo apoyaban. Gilberto Molina, alias el Padrino de las Esmeraldas, creció a la sombra de Gonzalo Rodríguez Gacha y trabajó en el negocio de las esmeraldas. Fue asesinado por sicarios de un socio en una finca de Sasaima en febrero de 1989. George Yun, único socio estadounidense del cartel, traficó marihuana en los años 70 y luego cocaína en los 80. Su vínculo con el cartel se dio gracias a Carlos Leder, aunque este lo sacó del negocio. Yun mantuvo relaciones con Escobar y fue capturado en Massachusetts en 1987. Tras declarar contra Leder, quedó libre. En 1994 fue arrestado nuevamente en México con cocaína y condenado a 30 años. Salió en libertad en 2014, pero fue arrestado de nuevo por violar su libertad condicional, quedando finalmente libre en 2017. Roberto Escobar, alias El Osito, hermano de Pablo, llegó a ser el tercer hombre más importante del cartel. Aunque mantenía un bajo perfil, era considerado peligroso. Los Pepes intentaron asesinarlo con una carta bomba enviada a la cárcel. Actualmente se encuentra en libertad y vive de entrevistas, recuerdos del cartel y tours que ofrece en su antigua casa, hoy convertida en museo. Evaristo Porras, jefe del cartel del Amazonas, ganó notoriedad en 1984 al conocerse su aporte económico a la campaña al Senado del entonces ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Fue capturado en San Andrés el 15 de diciembre de 1987 y falleció en 2010 en Bogotá por un paro cardíaco. Rafael Cardona Salazar organizaba las entregas del cartel en Estados Unidos, trabajando principalmente con los hermanos Ochoa. Su historia es relatada en el libro El hombre que hizo llover coca. Fue abatido por la policía en un operativo donde no se intentó su captura. El fin del cartel de Medellín se dio de manera progresiva con la captura o muerte de sus principales capós, Escobar en 1993, Rodríguez Gacha y Gustavo Gaviria en 1989 y el encarcelamiento de los hermanos Ochoa. La caída de Pablo Escobar marcó el cierre definitivo del cartel, aunque no el fin del narcotráfico. Por el contrario, su estructura y métodos sirvieron como escuela para otros capós que surgieron después y que aún operan. Si omitía algún integrante importante del cartel, déjalo en los comentarios. Aquí se mencionan narcotraficantes, no lugartenientes ni sicarios que ascendieron con el tiempo. Es posible que alguno se haya quedado por fuera, pero esta investigación se hizo con el mayor rigor posible. Gracias por ver el vídeo. Si te interesan más historias reales del mundo del narcotráfico, te invitamos a seguirnos, dejar tu comentario y compartir este vídeo para que más personas puedan conocer estos relatos. Esto es Narco Historias Reales, Poder y Lujos, donde la verdad supera la ficción. Nos vemos en el próximo capítulo.